Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Imagina a una de las mujeres más poderosas de la historia. Una emperatriz que gobernó un vasto imperio con mano de hierro y mente brillante. María Teresa de Austria, la única soberana de la Casa de Habsburgo, consolidó su poder contra todo pronóstico. Pero, ¿y si te dijera que su mayor acto de amor, la decisión que creyó aseguraría el futuro de su linaje, fue en realidad la firma de su propia decadencia? En este documental desvelaremos el error fatal que una madre cometió como emperatriz, una alianza matrimonial que, en lugar de traer paz, desató una tormenta que terminaría por consumir a su propia hija y sacudir los cimientos de Europa. En la Viena de 1717, el Palacio de Hofburg celebró el nacimiento de una niña, María Teresa Walburga Amalia Cristina. Para su padre, el emperador Carlos VI, esta llegada fue una mezcla de alegría y profunda ansiedad. Era su segunda hija, y la ausencia de un heredero varón proyectaba una sombra ominosa sobre el futuro de la vasta monarquía de los Habsburgo, un mosaico de reinos y ducados que se extendía por toda Europa central. La ley sálica, una antigua tradición que prohibía la sucesión femenina, amenazaba con desmembrar su imperio a su muerte. Desesperado, Carlos VI había dedicado su reinado a una única y monumental tarea diplomática: la Pragmática Sanción de 1713. Este edicto declaraba sus dominios indivisibles e inseparables y, crucialmente, permitía la sucesión de su primogénita. Durante décadas, el emperador negoció, sobornó y presionó a las potencias europeas para que reconocieran este documento. Sin embargo, mientras aseguraba el futuro de su hija en papel, su educación contaba una historia diferente. María Teresa fue instruida en artes, música, danza y latín, las habilidades esperadas de una consorte real, no de una soberana. Se le negó el acceso a las reuniones del Consejo de Estado y no recibió formación en asuntos militares, finanzas o administración. Su padre, quizás por una fe ciega en sus tratados o por una incapacidad para imaginar a una mujer en el poder, la preparó para ser la esposa del emperador, no la emperatriz reinante. Creció a la sombra de una crisis dinástica que definiría su existencia, sin saber que los juramentos de los reyes de Europa eran tan frágiles como el cristal, y que el trono que le esperaba no sería un regalo, sino un campo de batalla que tendría que conquistar por sí misma. El 20 de octubre de 1740, el emperador Carlos VI murió repentinamente tras una breve enfermedad. En ese instante, la Pragmática Sanción dejó de ser un documento diplomático para convertirse en la prueba de fuego de Europa. Una joven de 23 años, María Teresa, embarazada de su cuarto hijo, ascendió al trono de los Habsburgo. Heredó un imperio vasto pero peligrosamente vulnerable. El tesoro estaba prácticamente vacío, agotado por las guerras de su padre y sus costosas negociaciones. El ejército, aunque numeroso en teoría, estaba desmoralizado, mal equipado y disperso por las fronteras. Sus generales eran veteranos de campañas pasadas, anclados en tácticas obsoletas. Peor aún, el Consejo de Ministros que la rodeaba estaba compuesto por ancianos consejeros de su padre, hombres cautelosos y escépticos que veían a su nueva soberana con condescendencia, dudando de su capacidad para gobernar. La noticia de la muerte del emperador se extendió como la pólvora por las cortes europeas. Los monarcas que habían jurado solemnemente respetar la sucesión de María Teresa comenzaron a ver la situación no como una obligación, sino como una oportunidad sin precedentes. Carlos Alberto de Baviera desempolvó una lejana reclamación al trono.
Felipe V de España vio la posibilidad de expandir su influencia en Italia. Pero la amenaza más inmediata y cínica provino de un lugar inesperado. Al norte, un joven y ambicioso rey acababa de ascender al trono de Prusia. Federico II, quien se haría conocido como el Grande, observaba la debilidad de Austria no con simpatía, sino con un cálculo depredador. Para él, la pragmática sanción era solo un trozo de papel, y la archiduquesa, una presa fácil. La corona de María Teresa apenas se había asentado sobre su cabeza, pero ya estaba en disputa. La paz duró menos de 2 meses. En diciembre de 1740, sin una declaración de guerra formal, el rey Federico II de Prusia cruzó la frontera y sus ejércitos invadieron Silesia, la provincia más rica y poblada de los Habsburgo. Fue un acto de agresión calculado y brutal. Federico apostaba a que la joven emperatriz, sin dinero, con un ejército débil y sin aliados fiables, cedería rápidamente la provincia a cambio de su reconocimiento como gobernante. Fue el primer golpe en lo que se convertiría en la Guerra de Sucesión Austriaca. La invasión prusiana fue la señal que el resto de los depredadores de Europa estaban esperando. La pragmática sanción se derrumbó por completo. Francia, el eterno rival de los Habsburgo, se unió a la refriega, apoyando la reclamación de Carlos Alberto de Baviera al trono imperial. España y Sajonia se sumaron a la coalición anti-austriaca, cada uno con la esperanza de arrancar un pedazo del imperio. En pocos meses, María Teresa se encontró completamente aislada. Sus enemigos avanzaban por varios frentes. Un ejército franco-bávaro penetró en el corazón de sus dominios, capturando Praga y coronando a Carlos Alberto como rey de Bohemia, y posteriormente como Sacro Emperador Romano, un título que los Habsburgo habían ostentado durante siglos. Viena misma estaba amenazada. En la corte, el pánico se apoderó de sus ministros. Le aconsejaron huir, negociar, ceder territorio, cualquier cosa para salvar lo que quedaba. Parecía que el imperio de los Habsburgo, una entidad que había dado forma a Europa durante más de 400 años, estaba a punto de ser borrado del mapa. María Teresa se enfrentaba a una elección desoladora: rendirse y presidir la desintegración de su herencia, o luchar contra todo pronóstico, sola contra un continente de enemigos. Con sus enemigos a las puertas y sus consejeros abogando por la rendición, María Teresa tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra y forjaría su leyenda. Rechazando el consejo de sus ministros, viajó a Pressburg, la actual Bratislava, para apelar directamente a la dieta húngara. Las relaciones entre la nobleza húngara y la corona de Viena habían sido históricamente tensas, llenas de desconfianza y revueltas. Era una apuesta desesperada. El 11 de septiembre de 1741, se presentó ante los magnates y nobles reunidos. Vestida de luto, con la corona de San Esteban sobre su cabeza y sosteniendo en sus brazos a su hijo y heredero, el pequeño José, pronunció un discurso que pasaría a la historia. Hablando en un latín elocuente y emotivo, no les ordenó, sino que les suplicó. Describió la terrible situación de su reino, abandonada por todos, atacada injustamente, y apeló a la lealtad y el valor de los húngaros, confiando la seguridad de su hijo y de su corona en sus manos. La escena fue de un dramatismo extraordinario. Conmovidos por la valentía y la vulnerabilidad de su joven reina, los nobles, que habían entrado en la sala con escepticismo, se levantaron de un salto, desenvainaron sus sables y gritaron al unísono la famosa frase «Vitam et sanguinem pro rege nostro, María Teresia». Este momento fue el punto de inflexión.
La promesa de Hungría le proporcionó a María Teresa las tropas y los recursos que necesitaba desesperadamente para continuar la lucha. Demostró a Europa que no era una víctima indefensa, sino una líder capaz de inspirar una lealtad feroz. La archiduquesa inesperada se había transformado, ante los ojos de todos, en una reina guerrera, la Dama de Hierro de Viena. En un mundo donde los matrimonios reales eran meros contratos dinásticos, la unión de María Teresa con Francisco Esteban de Lorena fue una asombrosa excepción. Su afecto era genuino, un amor que floreció en la infancia y que desafió las frías calculadoras de la política europea. Sin embargo, incluso un amor tan profundo no podía escapar a las exigencias del Estado. Francisco Esteban, aunque de linaje noble, no era considerado una pareja de suficiente peso para la heredera de los Habsburgo, por algunas potencias, especialmente por la rival Francia. La boda, celebrada en febrero de 1736, solo fue posible tras una dolorosa concesión. Francisco tuvo que renunciar a su ducado ancestral de Lorena a cambio del Gran Ducado de Toscana. Fue un sacrificio inmenso, una herida que nunca sanó del todo, pero que demostró su compromiso no solo con María Teresa, sino con el futuro de la monarquía que ella representaba. Esta unión fue la piedra angular sobre la que se construiría la nueva casa de Habsburgo-Lorena. Francisco no fue un mero consorte. Se convirtió en el más cercano consejero de la emperatriz, un socio en la vida, y hasta donde las rígidas estructuras de poder lo permitían, en el gobierno. Él manejaba las finanzas del imperio con una habilidad notable, amasando una fortuna que a menudo servía para apuntalar las arcas del Estado en tiempos de guerra. Su presencia brindó a María Teresa un apoyo emocional indispensable, un ancla de estabilidad en medio de las tormentas políticas que definieron su reinado. Su matrimonio fue un testimonio de que el afecto personal y el deber dinástico no siempre estaban reñidos, sino que, en su caso, podían fusionarse para crear una de las alianzas más formidables y prolíficas de la historia europea. Más allá de su rol como emperatriz, María Teresa asumió con igual fervor su papel como matriarca. En el transcurso de 20 años, dio a luz a 16 hijos, 11 niñas y 5 niños, una hazaña de resistencia física y un acto de afirmación dinástica. Esta prolífica descendencia no solo aseguró la línea de sucesión de la casa Habsburgo-Lorena, sino que se convirtió en su principal herramienta de política exterior. María Teresa veía a sus hijos como piezas en el gran tablero de ajedrez europeo, y sus matrimonios fueron cuidadosamente orquestados para forjar alianzas, sellar tratados y extender la influencia de Viena por todo el continente. Esta estrategia, conocida como política matrimonial, convirtió a su corte en el epicentro de la diplomacia dinástica. Sin embargo, esta visión de Estado a menudo chocaba con su rol de madre. Aunque profesaba un profundo amor por sus hijos, su correspondencia revela a una matriarca exigente, controladora y a menudo crítica. Les imponía un estricto código de conducta, supervisando su educación, su salud y su comportamiento moral con mano de hierro. La presión era inmensa, especialmente sobre sus hijas, a quienes se les recordaba constantemente su deber de servir a la dinastía por encima de sus deseos personales. La más famosa de ellas, María Antonia, futura María Antonieta de Francia, fue objeto de incesantes advertencias y consejos de su madre sobre cómo comportarse en la corte de Versalles. María Teresa logró el equilibrio imposible de gobernar un imperio multinacional, mientras criaba una familia de tamaño extraordinario.
fusionando sus deberes públicos y privados de una manera que ninguna monarca antes que ella había logrado. Su palacio no era solo el centro del poder, sino también el nido de la próxima generación de la realeza europea. La brutal experiencia de la Guerra de Sucesión Austriaca fue una lección que María Teresa jamás olvidaría. El conflicto expuso las profundas debilidades de su imperio. Una administración descentralizada, finanzas caóticas y un ejército dependiente de la lealtad fluctuante de los nobles locales. Al asegurar su trono, supo que la supervivencia a largo plazo de la monarquía Habsburgo dependía de una transformación radical. Así comenzó una era de reformas sin precedentes, impulsada no por ideales ilustrados abstractos, sino por una necesidad pragmática de fortalecer el Estado. Su objetivo era la centralización del poder en Viena. Creó un nuevo Consejo de Estado, el Directorium in Publicis et Cameralibus, para supervisar los asuntos internos y financieros, anulando el poder de las asambleas locales. Se estableció un sistema fiscal más justo y eficiente, y por primera vez en la historia de los Habsburgo, la nobleza y el clero fueron obligados a pagar impuestos, una medida revolucionaria que encontró una feroz resistencia, pero que fue fundamental para llenar las arcas del Estado. Comprendiendo que el poder militar era la garantía última de su soberanía, modernizó el ejército, estableciendo academias militares y creando una fuerza permanente de más de 100.000 hombres. Sus reformas se extendieron también a la educación y la ley. Promulgó un nuevo código civil, el Codex Teresianus, y estableció un sistema de educación primaria obligatoria para fortalecer la alfabetización y la lealtad al Estado. Aunque personalmente era una católica devota y socialmente conservadora, sus reformas sentaron las bases de un Estado moderno y burocrático, transformando sus dominios dispersos en un imperio más cohesionado y formidable, capaz de enfrentarse a sus rivales en el escenario europeo. Ninguna figura proyectó una sombra tan larga sobre el reinado de María Teresa como Federico II de Prusia. Su relación fue la de archienemigos, un duelo personal y geopolítico que definió una era. Todo comenzó con un acto de agresión cínica, la invasión de Silesia por parte de Federico en 1740, apenas 2 meses después de que ella ascendiera al trono. Para Federico, era una jugada de poder calculada para engrandecer a Prusia. Para María Teresa, fue una traición personal y una herida humillante que nunca perdonaría. La pérdida de la rica provincia de Silesia se convirtió en una obsesión para ella, el motor de su política exterior durante las siguientes 2 décadas. Esta rivalidad era también un choque de personalidades y estilos de gobierno. Federico era el filósofo rey, un déspota ilustrado, cínico en la religión y brillante estratega militar. María Teresa era la Mater Patriae, la madre de su pueblo, profundamente piadosa, conservadora en sus valores pero pragmática en su gobierno. Mientras Federico lideraba personalmente a sus ejércitos en el campo de batalla, María Teresa dirigía la guerra desde sus palacios, manejando la diplomacia y la logística con una tenacidad férrea. El punto álgido de su conflicto fue la Guerra de los 7 Años, un conflicto global que María Teresa ayudó a instigar a través de una astuta reorganización de alianzas, conocida como la Revolución Diplomática. Se alió con su antigua enemiga, Francia, en un intento desesperado por aislar a Prusia y recuperar Silesia. A pesar de llevar a Federico al borde de la aniquilación, el milagro de la Casa de Brandeburgo salvó al rey prusiano y Silesia permaneció perdida. El duelo de estos 2 monarcas
no solo redibujó el mapa de Europa Central, sino que estableció una amarga rivalidad entre Austria y Prusia, que dominaría la política alemana durante más de un siglo. El Tratado de Aquisgrán de 1748 puso fin a la Guerra de Sucesión austriaca, pero para María Teresa no trajo la paz, sino una amarga tregua. Había salvado su corona y el núcleo de su imperio, un logro monumental que pocos creían posible. Sin embargo, el precio había sido devastador: la pérdida de Silesia. Esta provincia, rica en recursos minerales, textiles y con una población próspera, era una de las joyas de la corona de los Habsburgo. Verla en manos de su archienemigo, Federico el Grande de Prusia, era una humillación personal y una herida estratégica que se negaba a cicatrizar. Para la emperatriz, la pérdida no era una simple transacción territorial, era un robo, una afrenta a la justicia divina y al derecho hereditario que tanto había luchado por defender. La herida de Silesia se convirtió en una obsesión que dictaría la política exterior austriaca durante las siguientes 2 décadas. Inmediatamente después de la guerra, María Teresa, junto a su brillante canciller, Wenzel Anton von Kaunitz, comenzó una profunda reorganización del Estado. Sabía que la fuerza militar de Prusia no había sido un golpe de suerte, sino el resultado de una administración y un ejército superiores. Por ello, impulsó reformas radicales para centralizar el poder, modernizar la burocracia, mejorar la recaudación de impuestos y, sobre todo, profesionalizar y ampliar su ejército. Cada decreto, cada nombramiento, cada florín recaudado tenía un único y claro objetivo: fortalecer a Austria hasta el punto de poder enfrentarse de nuevo a Prusia y recuperar lo que consideraba suyo. La paz era solo un interludio, un tiempo para afilar las espadas y preparar la inevitable revancha. La obsesión de María Teresa por recuperar Silesia la llevó a cuestionar los cimientos mismos de la política europea. Durante siglos, el principal antagonista de los Habsburgo de Austria había sido la Casa de Borbón en Francia. Sus guerras habían definido el continente. La Gran Bretaña, por otro lado, había sido tradicionalmente un aliado austriaco, una potencia naval que ayudaba a contrarrestar la influencia francesa. Sin embargo, la emperatriz y su canciller Kaunitz observaron la nueva realidad geopolítica con una claridad implacable. Gran Bretaña, más interesada en su imperio colonial y en contener a Francia en el mar, se había mostrado un aliado poco fiable en la lucha contra Prusia en tierra firme. Federico el Grande, por su parte, necesitaba un socio poderoso para protegerse de la ira austriaca. Esta confluencia de intereses culminó en uno de los realineamientos diplomáticos más sorprendentes de la historia: la Revolución Diplomática de 1756. El plan de Kaunitz era audaz y arriesgado: aislar a Prusia forjando una alianza con el enemigo ancestral, Francia. Las negociaciones se llevaron a cabo en secreto, desafiando 250 años de hostilidad. Kaunitz argumentó persuasivamente que la verdadera amenaza para el equilibrio de poder ya no era una Francia contenida, sino una Prusia agresiva y expansionista. Mientras tanto, Federico, sintiéndose vulnerable, se adelantó firmando la Convención de Westminster con Gran Bretaña, un pacto para garantizar la neutralidad de los estados alemanes. Este acto, diseñado para asegurar la paz, fue la chispa que encendió el fuego. Indignada por lo que consideró una traición británica, Francia finalmente aceptó la propuesta de Austria. Las viejas enemistades se disolvieron y nuevos frentes se dibujaron. Europa contuvo la respiración mientras el tablero de ajedrez geopolítico era completamente reorganizado. La firma del Tratado de Versalles entre Austria y Francia
no fue simplemente un pacto militar. Fue un intento de reescribir la historia y cimentar una nueva era de cooperación. Para María Teresa, esta alianza era la pieza clave de su gran estrategia para aniquilar a Federico el Grande. Con Francia a su lado, y con Rusia también mostrando hostilidad hacia Prusia, sentía que el cerco sobre su enemigo era casi completo. Sin embargo, una alianza forjada tras siglos de desconfianza mutua necesitaba más que pergamino y sellos para ser duradera. Necesitaba un vínculo humano, un símbolo de compromiso inquebrantable. Fue en este contexto donde nació la idea que marcaría el destino de una de sus hijas. Para sellar el pacto y asegurar que la amistad borbónica, habsbúrgica, perdurara para las generaciones futuras, se propuso un matrimonio. La elegida fue la joven archiduquesa María Antonia, a quien el mundo conocería como María Antonieta. Sería prometida al delfín de Francia, el futuro Luis XVI. En ese momento, la niña era solo una pieza en el gran tablero de su madre, un sacrificio dinástico necesario para la recuperación de Silesia. La emperatriz, a pesar de su conocido afecto por sus hijos, no dudó en utilizar su futuro para servir a los intereses del Estado. Este compromiso matrimonial transformó la alianza de una conveniencia temporal a un proyecto a largo plazo. En las Cortes de Viena y Versalles, la noticia fue recibida con una mezcla de asombro y escepticismo. Los viejos generales y diplomáticos que habían construido sus carreras luchando contra el enemigo ancestral, ahora debían brindar por su amistad. Para María Teresa, el objetivo final justificaba los medios. Había unido a los dos mayores poderes católicos del continente, y creía firmemente que con esta fuerza combinada, la justicia, su justicia, finalmente prevalecería. Con su nueva y poderosa coalición tomando forma, María Teresa se preparaba para la guerra que creía que le devolvería Silesia y restauraría el prestigio de Austria. La alianza con Francia y el acercamiento con Rusia habían creado un anillo de hierro alrededor de Prusia. Federico el Grande, un genio militar y un estratega astuto, no era ciego al peligro existencial que enfrentaba. Sabía que si esperaba a que sus enemigos coordinaran un ataque simultáneo, su reino, superado en número y recursos, sería aniquilado. Fiel a su doctrina de acción audaz y preventiva, decidió que la mejor defensa era un ataque fulminante. No esperaría a que la tormenta se desatara sobre él. Él sería la tormenta. En agosto de 1756, sin una declaración formal de guerra, Federico invadió la vecina Sajonia, un estado aliado de Austria. Su objetivo era desbaratar los planes de la coalición, apoderarse de los recursos sajones y utilizar el territorio como base de operaciones contra Austria. Este acto de agresión fue precisamente la justificación que María Teresa necesitaba para movilizar a sus aliados y presentar su causa como una guerra defensiva contra un tirano expansionista. La invasión de Sajonia marcó el inicio de la Guerra de los 7 Años en Europa, un conflicto que se extendería por todo el globo, desde las llanuras de Alemania hasta las selvas de la India y los bosques de América del Norte. Para la emperatriz, la sangre que estaba a punto de derramarse era un precio necesario para alcanzar una paz duradera. Una paz donde la agresión prusiana fuera castigada y el orden legítimo de Europa, con los Habsburgo en su centro, fuera restaurado. La guerra por Silesia había comenzado. En la vasta maquinaria dinástica de los Habsburgo, el nacimiento de un 15º hijo no era un evento que detuviera el mundo. El 2 de noviembre de 1755, cuando la archiduquesa María Antonia Josefa Juana vino al mundo, su madre, la emperatriz María Teresa,
estaba más preocupada por las inminentes tormentas de la Guerra de los 7 Años que por el futuro de su penúltima hija. La pequeña Antonia, como la llamaban en la intimidad de la corte vienesa, creció en una atmósfera de relativa negligencia afectuosa. Mientras sus hermanos mayores eran peones en el ajedrez europeo, sometidos a una educación rigurosa y a matrimonios estratégicos, Antonia disfrutaba de una libertad inusual en los jardines de Schönbrunn. Era encantadora, vivaz y poseía una gracia natural, pero su educación formal era, en el mejor de los casos, superficial. Mostraba un talento innato para la música, tocando el arpa y el clavicordio con destreza, y una pasión por el baile, pero una aversión palpable por las lecciones de historia, política o geografía. Su francés era apenas pasable, teñido de un fuerte acento alemán, y su caligrafía, un desastre. Para María Teresa, una gobernante pragmática y a menudo abrumada, Antonia era simplemente una niña más en su numerosa prole, destinada probablemente a un duque italiano o a un príncipe alemán menor. No se le exigía el rigor intelectual ni la disciplina de sus hermanas mayores, quienes ya habían sido preparadas y enviadas a cumplir con su deber dinástico. En esta etapa, nadie podía imaginar que el destino de esta archiduquesa, despreocupada y mal preparada, se entrelazaría de forma tan inextricable y trágica con el de la monarquía más poderosa y antigua de Europa. El destino, sin embargo, ya estaba moviendo sus piezas, y el tablero político pronto exigiría un sacrificio que la corte de Viena apenas comenzaba a contemplar. El cambio fue abrupto y brutal. Cuando las negociaciones para cimentar una alianza con Francia a través de un matrimonio real se volvieron serias, María Teresa dirigió su formidable atención hacia su hija Antonia, y lo que vio la horrorizó. La archiduquesa que debía convertirse en Delfina de Francia era un producto inacabado, una joya en bruto inadecuada para el brillo y la intriga de Versalles. De la noche a la mañana, la vida idílica de Antonia se transformó en un campo de entrenamiento implacable. La emperatriz, desde su escritorio, orquestó una campaña para remodelar a su hija. Se contrataron tutores de élite. El abate de Vermont fue enviado desde Francia para pulir su intelecto y erradicar su terrible acento alemán, sometiéndola a lecciones intensivas de lengua, historia y etiqueta francesa. El célebre maestro de baile Noverre fue encargado de perfeccionar su postura y sus movimientos, enseñándole el arte de caminar y hacer una reverencia como una futura reina. Incluso su apariencia física fue sometida a un escrutinio doloroso. Sus dientes, ligeramente torcidos, se consideraron un defecto inaceptable para la corte francesa. Un dentista de París fue convocado a Viena para realizar un procedimiento de ortodoncia primitivo y angustioso que duró meses. María Teresa, a través de una correspondencia incesante, microgestionaba cada aspecto de la transformación. Exigía informes semanales, criticaba cada fallo y presionaba sin descanso. Para la joven Antonia, fue un período de inmensa confusión y estrés. La madre afectuosa pero distante se había convertido en una directora exigente, y el amor maternal se sentía ahogado por la fría razón de Estado. La niña despreocupada estaba siendo sistemáticamente desmantelada y reconstruida para encajar en un molde que no entendía, preparándola para un escenario cuyo guión ya estaba escrito por su madre. Mientras Antonia sufría su metamorfosis forzada, en los despachos de Viena y París se libraba una batalla más silenciosa pero igualmente crucial: la negociación del contrato nupcial. Este documento no era una celebración del amor o la unión, sino un tratado diplomático frío,
un instrumento de poder donde cada cláusula era un movimiento estratégico. María Teresa, la consumada estadista, supervisó personalmente cada detalle, negociando con la tenacidad que la caracterizaba. El contrato era una obra maestra de la diplomacia del siglo XVIII. Estipulaba una dote monumental que Austria debía pagar, una suma astronómica diseñada para reafirmar el estatus y la riqueza de los Habsburgo. A cambio, y de manera crucial, María Antonia debía firmar una renuncia formal y absoluta a cualquier derecho de sucesión a los tronos de Austria, Hungría y Bohemia. Este acto, conocido como la renunciatio, aseguraba que Francia nunca podría reclamar tierras de los Habsburgo a través del matrimonio, protegiendo la integridad del imperio de María Teresa. El documento detallaba con una precisión casi quirúrgica cada aspecto de la transición: el tamaño y la composición de su séquito, el inventario de su ajuar y las joyas que llevaría consigo. Incluso especificaba el lugar exacto de la entrega de la novia, una isla neutral en el río Rin, donde sería despojada de todo lo austriaco, desde su ropa hasta sus damas de compañía, para ser revestida y recibida como francesa. Para la emperatriz, el contrato era un triunfo, la culminación de décadas de esfuerzo para asegurar la paz con su antiguo enemigo. Pero en sus páginas, su hija no era más que el activo más valioso, el sello humano en un pacto entre naciones. El pergamino, lleno de sellos de cera y caligrafía ornamentada, representaba la objetivación final de una princesa, su valor y futuro cuantificados en oro y cláusulas legales. El salón de los espejos del Palacio de Hofburg resplandecía bajo el peso de 1000 velas. La corte imperial, ataviada con sus galas más suntuosas, contenía la respiración. En el centro de toda esta magnificencia, sentada ante una mesa cubierta de terciopelo, se encontraba la emperatriz María Teresa. Frente a ella, el embajador francés y el contrato nupcial que definiría el futuro de Europa. Este era el momento de la verdad, la culminación de su más ambicioso proyecto diplomático. Con una solemnidad que impregnaba el aire, tomó la pluma de ganso. Por un instante, la emperatriz debió haber sentido el peso de la historia en su mano. Era la firma del triunfo, la garantía de la paz, la unión de las dos casas católicas más grandes del continente contra la creciente amenaza de Prusia y Gran Bretaña. Pero quizás, en el fondo de su conciencia, la madre sintió una punzada de duda. Estaba enviando a su hija más joven y vulnerable, una niña criada para la música y la danza, no para la política y la perfidia, al corazón de la corte más sofisticada y peligrosa del mundo. Estaba sellando el destino de Antonia, entregándola a un futuro que no podía controlar. Con un trazo firme y decidido, la tinta fluyó sobre el pergamino. La firma de María Teresa era impecable, un símbolo de su poder y voluntad inquebrantable. El acto estaba hecho. La alianza estaba forjada. En ese momento, fue aclamado como su mayor logro. Sin embargo, la historia revelaría una ironía cruel y terrible. Esa firma, puesta con tanta esperanza y cálculo estratégico, no aseguró la paz eterna. En cambio, puso en marcha una tragedia. Al enviar a la despreocupada Antonia a Versalles, María Teresa la colocó sin saberlo en el epicentro de una tormenta revolucionaria que se estaba gestando. La firma no solo selló un matrimonio, selló un destino que terminaría bajo la hoja de la guillotina, arrastrando consigo la monarquía francesa y la propia alianza que tanto había costado construir. El 21 de abril de 1770, Viena se vistió de una melancolía opulenta. Una procesión de 57 carruajes, tirados por cientos de caballos engalanados,
se preparaba para llevar a la archiduquesa Antonia, de apenas 14 años, hacia su nuevo destino y su nuevo nombre: María Antonieta Delfina de Francia. Para María Teresa, este era el momento culminante de su gran estrategia diplomática, la materialización de una paz duradera con su eterno rival. Sin embargo, en el rostro de la emperatriz no solo había orgullo, sino también una profunda angustia. Había pasado semanas instruyendo a su hija, entregándole un detallado manual de comportamiento que abarcaba desde cómo dirigirse al rey Luis XV hasta cómo ganarse el afecto de su futuro esposo. Pero sabía que las palabras escritas eran frágiles defensas contra las intrigas de una corte extranjera. El adiós fue desgarrador, un presagio de la distancia que no solo sería geográfica, sino también emocional y política. La procesión avanzó lentamente a través de los territorios del imperio, un espectáculo de poder y riqueza. El verdadero punto de inflexión ocurrió en una isla neutral en el río Rin, cerca de Estrasburgo. Allí, en un pabellón de madera construido para la ocasión, se llevó a cabo la ceremonia de entrega. María Antonieta fue despojada de toda su ropa, joyas y pertenencias austriacas, hasta el último lazo en su cabello. Simbólicamente, dejaba de ser una archiduquesa de los Habsburgo para renacer como una princesa de los Borbones, vestida de pies a cabeza con moda francesa. Al cruzar esa puerta, no solo dejaba atrás su hogar y su familia, sino también la protección directa de su madre. María Teresa había lanzado su pieza más valiosa al complejo tablero de ajedrez europeo, y ahora solo podía observar desde la distancia, esperando que su sacrificio y su estrategia dieran los frutos deseados. La incertidumbre era total. Una vez instalada en Versalles, comenzó un nuevo capítulo definido por la tinta y el papel. La correspondencia entre María Teresa y María Antonieta se convirtió en el principal campo de batalla de la emperatriz para mantener el control. Desde Viena, María Teresa enviaba un torrente de cartas, a veces varias por semana, llenas de instrucciones, reprimendas y consejos no solicitados. Cada línea revelaba su creciente ansiedad. Le ordenaba a su hija que se esforzara por complacer al rey, que mostrara devoción a su esposo y, sobre todo, que cumpliera con su deber dinástico de producir un heredero. Cada respuesta de María Antonieta era escrutada en busca de señales de éxito o fracaso. Las primeras sombras no tardaron en aparecer. La corte francesa, un nido de alianzas cambiantes y resentimientos arraigados, no acogió a l'Autrichienne, la austriaca, con los brazos abiertos. Las cartas de la emperatriz se volvieron más urgentes, criticando la afición de su hija por la moda, las fiestas y su círculo íntimo de amigos, a quienes consideraba influencias frívolas y peligrosas. «No amas a Francia», le escribió en una ocasión, una acusación que revelaba su temor a que la alianza se desmoronara por la conducta de su hija. El problema más grave era la frustrante indiferencia del Delfín, el futuro Luis XVI, y la incapacidad de la pareja para consumar su matrimonio durante años. Para María Teresa, esto era una catástrofe política. Sin un heredero, la alianza no tenía fundamento. Su red de espías, encabezada por el embajador Mercy Argenteau, le enviaba informes detallados que a menudo contradecían las versiones edulcoradas de su hija. La emperatriz se encontraba en una posición insostenible. Intentaba microgestionar a la futura reina de Francia desde cientos de kilómetros de distancia, basándose en informes de segunda mano, una estrategia que solo lograba alienar a su hija y aumentar su propia desesperación. En la última década de su vida, María Teresa gobernó bajo una nube de creciente inquietud.
Aunque la Revolución Francesa aún no había estallado y la guillotina era un horror inimaginable, los ecos de un futuro catastrófico ya resonaban en los pasillos del Hofburg. Las noticias que llegaban de Francia eran cada vez más alarmantes. La popularidad de su hija, ahora reina, se desplomaba. Panfletos y caricaturas crueles la retrataban como una extranjera derrochadora, manipuladora y vacía, indiferente al sufrimiento de un pueblo francés ahogado por las deudas y el hambre. La participación de Francia en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, una jugada geopolítica contra Gran Bretaña, había vaciado las arcas del Estado y la culpa recaía injustamente sobre los supuestos lujos de la reina. María Teresa leía los informes de su embajador con el corazón encogido. Veía cómo su gran proyecto, la alianza que debía garantizar la paz y la estabilidad, se convertía en una fuente de odio y resentimiento contra su propia hija. Intentó advertir a María Antonieta, instándola a la austeridad, a la seriedad y a distanciarse de sus polémicos amigos, como la duquesa de Polignac. Pero sus consejos, enviados desde Viena, sonaban a críticas lejanas y a menudo eran ignorados por una reina que intentaba forjar su propia identidad en un entorno hostil. La emperatriz, una de las monarcas más poderosas y astutas de su tiempo, se sentía impotente. Había atado el destino de su hija al de una monarquía que mostraba alarmantes signos de decadencia. Su error fatal no fue solo la alianza en sí, sino la subestimación de la profunda xenofobia de la corte francesa y la creciente furia de un pueblo al borde del abismo. Antes de su muerte en 1780, María Teresa confesó su temor de que su hija enfrentara una terrible desgracia. No viviría para verlo, pero el eco de la cuchilla ya perturbaba sus últimos días. María Teresa de Austria falleció el 29 de noviembre de 1780, dejando tras de sí un imperio transformado. Durante sus 40 años de reinado, había modernizado el ejército, reformado la administración, centralizado el poder, impulsado la educación y mejorado las condiciones de vida de los siervos. Fue una matriarca, una reformadora y una estratega que consolidó los dominios de los Habsburgo y se ganó el título de la Grande. Su legado como gobernante de sus propias tierras es innegable y brillante. Sin embargo, la historia proyecta una larga y oscura sombra sobre su mayor apuesta en política exterior. La alianza con Francia, sellada con el matrimonio de su hija, estaba destinada a ser la joya de su corona diplomática. En cambio, se convirtió en una tragedia griega que se desarrollaría en toda su crudeza después de su muerte. La emperatriz no vivió para ver a su amada Antonia subir al cadalso, ni para presenciar el colapso de la monarquía borbónica y el reino del terror que se tragó a la aristocracia francesa. No obstante, la semilla de esa catástrofe fue su decisión. Al enviar a su hija a Versalles, la colocó en el epicentro de una tormenta que ni ella misma podría haber contenido. El error fatal de María Teresa fue creer que las alianzas dinásticas podían prevalecer sobre las profundas corrientes de cambio social y el resentimiento popular. Su pragmatismo político, que también le sirvió en el Sacro Imperio Romano Germánico, fracasó estrepitosamente en el complejo y volátil contexto francés. Así, el legado de la gran emperatriz queda manchado por una amarga ironía. En su esfuerzo por asegurar el futuro de su dinastía a través de su hija, la condenó inadvertidamente a un destino atroz y a convertirse en el símbolo de la caída de todo un mundo. La madre que todo lo controlaba, finalmente, había perdido el control sobre las consecuencias de su acto más calculado.